voy a continuar con el capítulo 33, inmediatamente después de haber narrado el 32. Y, o sea, han pasado segundos desde haber grabado ese capítulo, pero me quedé pensando, dije, en serio, o sea, porque a Mojito como que sí le gusta lo hardcore. Entonces digo, no sé, o sea, sí, claro que Horus por Set es la pareja principal, sí, o sea, ya todos sabemos que es eso. Pero yo creo que también le trae como ganas a Osiris, o sea, como que quiere darle la oportunidad a Osiris durante el viaje, o sea, durante el trayecto en lo que estos dos consiguen como construir lo que tengan que construir. Yo creo que también como que le está gustando mucho la idea de jugar con Osiris, o sea, como que Osiris sea la tercera rueda. O como que está creando esta especie de triángulo amoroso entre los tres, o sea, amoroso puede ser de parte de Horus, a lo mejor de parte de Set, pero pues ya sabemos que Osiris, o sea, amor no está dentro de su diccionario, aunque él crea que sí. Pero no sé, o sea, es que es como un poquito escalofriante, pero no sé, o sea, es que lo malo de la trama es que avanza muy lento, entonces les digo, pueden ser cientos de capítulos, pero no se siente el avance, o sea, es como si siguiéramos de cierto modo atascados en el mismo punto, o no sé si alguien más lo verá de esa forma, pero yo sí, o sea, es como un loop, o sea, que nunca se acaba, nunca se acaba. Pero bueno, aquí en este panel inicial está Anubis tirado en lo alto de la escalera donde estaba antes, creo, y se ve un poco más chiquito que antes, lo que significa que de nuevo se está dudando sobre la paternidad de Set, o sea, otra vez está dudando si considerarse su hijo o no. Y como les comentaba en el video pasado, qué horror si Osiris le hizo algo a Set ocupando el cuerpo de Anubis, porque o sea, a lo mejor este niño es la cuarta rueda, o no sé, o sea, ya no es ni bicicleta ni triciclos, es un carro esto que está formando esta mujer, porque, o sea, es que a Set le salen tantos pretendientes que, o sea, tantos pretendientes, que ya no sabes ni quién va a ser quién, porque pues también está Jesus, entonces, ¿qué es ese tipo en serio? O sea, me agradaba, pero ya no. Y, o sea, Anubis está soñando con Set, enseñándolo a disparar un arco a una pobre cabra que está pastando, o sea, bueno, y ya, o sea, se muestra la carita de Anubis ahí todo decidido, matando a esta pobre cabra que solamente quería estar ahí inocentemente con su vida. O sea, ya les había dicho que este niño me cae mal, ¿verdad? Y ahora me cae mal por haber matado a una pobre cabra. Pero bueno, o sea, ya, o sea, estoy enojada con Osiris, no con Anubis. Y bueno, o sea, sí logró dispararle a la cabra y Set está orgulloso, lo carga, le da un beso. Y pues ya en la realidad Anubis se muestra llorando con una lagrimilla en su ojo. Y despierta sobresaltado. Su sombra se proyecta en el muro que tiene delante, pues precisamente donde se está mostrando la escena en jeroglíficos de Set enseñándole a dispararle a estos pobres animales, que en serio. Y pues según en los dibujos se ve a Set llegando con lo que cazaron y entregándoselo a Nephthys, que está sentada como en un trono con su sistro en la mano, que era como este instrumento musical que también era muy característico de Hathor y después de Isis. En la parte de abajo hay jeroglíficos con peces, o sea que también se dedicaba a pescar el tipo. Y bueno, hay muchas más escenas de él con Anubis enseñándolo a andar en su carro, acompañando a Nephthys. Y sí, o sea, es que definitivamente la carita de Anubis se ve mucho más chiquita, o sea que otra vez se vuelve a ser niño. Ay, no. O sea, y dice el nombre de Osiris, o sea, y ve pues la cosa esta donde tenía como un fuego encendido. O sea, sí, pues es que, bueno, está la pared, está Anubis y detrás de él está esta pared que les describí. Se ve su sombra y corresponde a la de, pues, Anubis, obviamente, pero
poquito a poquito se transforma en la de Osiris, o sea que supongo que es cuando lo posee antes de que pues Seth le hiera el brazo y lo maldiga, y que se habrá enojado el tipo, o sea, se habrá visto lo que pasó con Horus y por eso decidió volver o algo así, porque pues obviamente él no puede hacer y deshacer en el mundo de los vivos, pues porque él pertenece al Duat. Entonces ya si apareció el día del enfrentamiento, pues fue por un motivo específico. Pero que esté apareciendo ahora que justo está pasando esto entre Horus y Seth, yo creo que sí fue por coraje, fue por ardido. Y pues qué casualidad, ¿no? Ardido y le lanza el fuego encima a Anubis. Es que morro, en serio, tu vida, o sea. Pero bueno, o sea, ya volvimos a la recámara de Horus y Seth está en shock, o sea, está enojado preguntándose qué pasó, o sea, para sus adentros, ¿no? Y, o sea, Horus ya quedó completamente fuera de juego, está inconsciente y muy golpeado, porque, o sea, Seth sí le dio una santa paliza que yo creo hasta ahorita está sintiendo los efectos ahora que ya se desvaneció lo que fuera que le pasó, o sea, gracias al espejo. Y pues Seth está temblando, muy enojado, rechinando los dientes y con toda la razón del mundo, o sea, es que no es una cosa fácil. O sea, si no es una cosa fácil de leer, pues para él fue menos fácil vivirlo, ¿no? Pero pues a la autora le encanta ponerlo en esta clase de situaciones. Y si esto fue malo para él, pues ya podemos imaginarnos qué tan malo fue todo lo demás que le llega a pasar en los siguientes capítulos. Y bueno, fuera que él en verdad fuera completamente inconsciente sobre eso, o sea, que se le borrara como quiere hacernos creer que se le borra, pero pues ya sabemos que no es así, o sea, él la verdad estas cosas sí lo perjudican, lo dejan mal, o sea, y él lo ha demostrado. Y aquí pues Seth invoca un cuchillo que yo creo está hecho de las mismas sombras de las que se hace su espada, y trata de matar a Horus. Y pues ya aparece Sekhmet y le dice que sí, cree que va a poder vengarse apuñalándolo. Que otra vez me volvió la ronquera, o sea, yo empecé grabando perfectamente bien y ya otra vez estoy súper ronca. Pero bueno, ¿qué importa eso? Por Dios. O sea, pues llegó Sekhmet, se le queda viendo desde la ventana, toda poderosa. Y pues Seth pues ya no apuñaló a Horus, o sea, le dice que a partir de su punto débil, o sea, de Horus, debe causarle mucho dolor, o sea, todo el dolor que pueda y de la forma más lenta que pueda. Y de hecho, o sea, no lo ha hecho a propósito, pero sí lo ha hecho, o sea, Seth es el punto débil de Horus, entonces todo lo que le pasa a Seth pues le pega a Horus, porque pues él sus sentimientos llegaron al grado que simplemente abandonó a su mamá para irse a buscar a Seth al desierto y tratar de protegerlo, que no ha podido porque pues Seth no se lo ha puesto fácil. Pero o sea, sí, el punto débil de Horus siempre va a ser Seth. Y luego se le regresa. ¿Por qué? Pues sabemos por culpa de los jeroglíficos que Seth no le perdona que no le hable de Neptis, lo ataca y luego se va. Entonces esto puede ser como una premonición o como una profecía de parte de Sekhmet acerca de lo que va a pasar, porque pues sí, al final Seth va a terminar haciéndole muchísimo daño a Horus. Él le dice, ¿ves? No hay nada que no pueda destruir, ya sea un arma o la mente de alguien, y pues le agarra la muñeca y hace que la oriente hacia su cabeza, todavía sujetando la navaja. Y pues Seth trata de defenderse invocando su espada. Le pregunta que si el dolor que sintió antes, o sea, el que lo distrajo y permitió que Horus lo atrapara, si fue su culpa. Le dice que sí, o sea, que lo único que tuvo que hacer fue usar la semilla que Osiris había implantado en él, que era la duda. O sea, sí, porque Osiris lo hizo dudar de sí mismo, de sus habilidades, y ya a partir de ahí fue que Seth pues perdió el rumbo, o sea, se volvió una persona completamente desquiciada.
Y pues Sekhmet se empieza a burlar de él. Dice: Osiris posiblemente nunca pensó que yo usaría este poder en tu contra. Y Set la trata de atacar de nuevo con su guadaña, pero ella lo detiene y se burla de él. Le dice que porque está actuando como un chiquillo, o sea, no son las palabras exactas, solo por unas cosillas que ella le dijo. Que sí, o sea, es que, o sea, tú ya sabes que no puedes confiar en nadie, en absolutamente nadie de la Eneada, y vas y le crees a esta mujer y luego vas y tratas de meterte con Horus y crees que no va a haber consecuencias, pero, o sea, es que eras más listo, o sea, solías ser más listo. Yo no sé qué te pasó. Y pues se queda temblando otra vez y se queda preguntándose por qué muchas veces, porque pues está débil, o sea, no pudo encontrar a Sekhmet, pero fue por lo que ella le dijo. O sea, es que es lo que comentaba en otro de los videos, que él se vio débil, entonces se volvió débil. Que, o sea, es que sí tiene que ver con un rollo mental muy fuerte. Y yo he escuchado que al parecer Mojito tiene depresión. O sea, o sea, lo admito yo también. O sea, yo sé lo horrible que es. O sea, mi última depresión brutal fue en el 2012. Y de hecho yo he comentado mucho que a mí Enid me sacó de una depresión en enero cuando lo empecé a leer. Pero pues por todo lo que pasa me está metiendo en otra. Pero no, ese no es el comentario que quería hacer. Pero sí, o sea, es que es una cosa demasiado brutal. Y si ella lo está tratando de proyectar en su historia como parte de su trama, a lo mejor como una forma de terapia, como para sacarse lo que traía por dentro, pues es que sí es una cosa demasiado fuerte, muy muy fuerte. O sea, es que sí, a veces tú crees que ya te recuperaste y no, la verdad es que no. Entonces yo creo que sí entiendo ese lado de Set, donde él pues por un lado es fuerte, pero por el otro igual se sigue cayendo una y otra vez, porque pues al final de cuentas es lo que nos pasa a todos, estemos en la situación en la que estemos. Sekhmet le pregunta que por qué no ha dejado de temblar. Y le dice: ¿te preguntas por qué te volviste débil como un simple humano? Porque perdiste contra ese debilucho que ni siquiera es un dios. Y se sigue burlando de él. Le dice: ¿quieres que te diga lo que Osiris puso dentro de ti? Y Set le dice que lo deje en paz, que no es cierto que Osiris implantó algo dentro de él, pero es que él no lo está interpretando como que es el miedo, o sea, o la duda lo que Osiris le puso dentro. Él está pensando que se refiere, yo creo, a la poción esta que le había dicho que iba a usar pues para hacer un bebé juntos. Y pues por eso le da miedo, yo creo, porque es que a lo mejor en el capítulo pasado pues sí le pudo dar su arrumaco, entonces o sea, aquí yo creo que sí está pensando en las consecuencias. Pero bueno, sí, ya llegamos al final de otro capítulo y este se acaba con él apuñalando a Sekhmet. Y pues está apuñalando también a sí mismo porque la tiene abrazada. O sea que a estas alturas ya como que pues ya no le importa nada, ¿no? Y si él ahorita traía el miedo como de que sea cierto que Osiris le dejó algún bicho adentro, pues o sea, tiene sentido que también se esté apuñalando a sí mismo. Pero bueno, no sé si este capítulo lo vaya a juntar con otro, pero pues sí, ¿no? Entonces, si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos estaremos viendo en el capítulo 34. Sí, en el 34. Hasta luego. Y bueno, continuando con el capítulo 34, inmediatamente después de haber grabado el 33, pues aquí se nos muestra pues a Set, que había apuñalado a Sekhmet por la espalda, y pues saca su espada y ella empieza a sangrar y está herida, se cae y él regresa a donde está Horus inconsciente. Se empieza a acordar de cuando Horus le agarró el cabello y de nuevo trata de, o sea, levanta su espada y como que de nuevo hace ademán de que lo va a atravesar.
Pero es que aquí, o sea, ¿de quién se está acordando? ¿Se está acordando de Horus o de Osiris? O sea, porque justo los dibujos, los recuerdos están como de color sepia. Entonces no se distingue si es el brazo de Horus el que lo está agarrando por la garganta o si es el de Osiris. Pero no sé, o sea, muy posiblemente sea el de Horus. Y aquí pues ya tiene su lanza lista para atravesarlo. Pero Anubis grita y pues lo detiene. Se deshace en arena y se va por la ventana. Y en la habitación pues Horus se queda tirado donde ha estado todo este tiempo. O sea, y pues Sekhmet también se queda ahí tirada sangrando. Pero o sea, es que Sekhmet se empieza a reír, se levanta y dice, tengo que reconocérselo, en verdad sabe pues embarrarla. Y sí, o sea, es que es, más que el dios de la guerra es el dios de embarrarla. Dice que no puede creer que renunciara a la oportunidad de acabar con Horus a pesar de que pues Sekhmet se la dio. Le dice, no estás de acuerdo conmigo. Y pues al parecer Horus ha estado despierto todo este tiempo o acaba de reaccionar, no sé. Pero ella le toca la cara con el pie. Por favor, no hagas eso, o sea. Le dice, posiblemente deba concederte una oportunidad también, ya que te has vuelto parte de mi juego. Que, o sea, esta parte de la cara de Sekhmet, por como nos la muestran aquí, o sea, es que sí podría ser la gemela de Set, pero no, o sea, yo creo que sí tiene mucha relación con Hathor. Y le sigue tocando la cara con el pie, en serio, por favor, no hagas eso. Le dice, escúchame, y se nos muestra un panel de Set convertido en arena moviéndose entre los pilares del palacio o del templo. Le dice, estoy segura de que ya te diste cuenta de que tu padre puso una pequeña maldición en Set. Se la echó justo antes de irse al reino de los muertos y le sigue tocando la cara con el pie partido, ya basta. Es que me di cuenta de que todos los manguas, o sea, tienen como esta onda con los pies, pero no, por favor, o sea... Pero cada quien, ¿no? Pero es que lo juro, o sea, en cada bendito manga que he leído hay una escena así y no, o sea, no. Le dice, Osiris lleva mucho tiempo planeando sus movimientos, llegando al extremo de escondérselos a Ra. Y le dice, lo único que hice fue torcer un poquito sus planes. Porque hacer esa clase de cosas es mi especialidad. Entonces posiblemente lo que pasó con Horus sí fue todo cosa de Sekhmet, obviamente, porque pues no creo que Osiris hubiera dicho, o sea, no creo que hubiera decidido que pasara eso, ¿no? Porque pues ya sabemos que es muy celoso, o sea, muy. Pero igual está todo tonto, o sea, lo que pasó con la caravana también fue su culpa. Y bueno, aquí ya llegó Set a esta parte oscura del templo donde estaba Anubis y Osiris lo está esperando de pie ahí todo siniestro en las tinieblas. Y voltea y pues está enojado, o sea, está muy enojado. Y Sekhmet sujeta la cara de Horus por fin con su mano y esta mano pues es la que le acaba de crecer después de que Set se lo hubiera cortado. Y le pregunta, ¿quieres que te diga qué es lo que tiene planeado? Y Horus se queda todo misterioso aquí ya recuperado. Todo bonito, es que está todo hermoso, en serio. Le dice, no será necesario. Sekhmet pues se sorprende y le dice, ¿estás seguro de eso? ¿No te gustaría saber la debilidad de Set? Y pues ya dice que él no está interesado en eso. Ella le dice que no le cree, que posiblemente tiene mucha curiosidad y él le dice que no y pues le agarra la muñeca y le aparta la mano de su cara. Sekhmet le pregunta que si se siente culpable, que si está tratando de portarse noble después de lo que hizo y le dice que es un desvergonzado y pues Horus se enoja. Que sí, o sea, es que lo que pasó con Set no le pasó solamente a Set, o sea, también le pasó a Horus, o sea, fue un abuso de confianza
en contra de los dos. Sekhmet lo agarra por la máscara y le empuja la cabeza hacia atrás. Le dice: no voy a repetirlo. Si no te deshaces de la maldición que le lanzaron a Seth, nunca se librará de Osiris por el resto de la eternidad. Oh, Dios mío. Le dice: ¿crees que incidentes como lo de hoy pasarán solo contigo? O sea que ya nos estaba advirtiendo lo que iba a pasar y lo que va a seguir pasando. No puede ser. O sea, lo leí la primera vez, no lo entendí. Lo leí una segunda vez, no lo entendí. Lo leo ahora y por fin lo entiendo y preferiría no entenderlo, por Dios. Bueno, volvemos a la escena de Seth con Osiris y le pregunta que dónde está Anubis. Le dice: no me digas que otra vez. O sea que pues Seth sabe que está utilizando su cuerpo. Bueno, no, o sea, no es tanto utilizar su cuerpo, más bien que tal que piensa que fue la vez que lo sacrificó y así. Pero no sé, o sea, aquí estoy confundida. Así que no confíen en mí. Pero bueno, Osiris se ve que está muerto de coraje. O sea, ahí está muerto el tipo en general, pero aquí está muerto de coraje. Y se le queda viendo como con mucho odio. Y está viendo las marcas que Horus le hizo. Pero, o sea, si fue tu culpa, ¿por qué te estás quejando? Y aquí el desgraciado levanta una lanza del suelo y pues ataca a Seth y lo atraviesa con ella. Son muchas lanzas horribles que esta escena la verdad es que me provocó una sensación horrible de tripofobia. O sea, no puedo verla porque es demasiado repulsiva. Le dice: veo que te has estado divirtiendo sin mí. Lo que me hace pensar que sí, o sea, vuelvo a lo mismo que en los capítulos pasados cuando volvió del Duat, pues sí tuvo la oportunidad de hacerle sus cosas otra vez. Es que no, o sea, ya con una bastaba, por Dios, pero pues a Mojito le gusta repetir y repetir y repetir. Le dice que es un indecente. ¿Y tú qué serás, por Dios? Si el cínico eres tú. Y bueno, o sea, Seth se libera de las lanzas, convertido en arena, se mueve a sus espaldas y trata de atacarlo con su espada especial, pero Osiris voltea aquí todo tipo, no sé, villano de Marvel, y le agarra la muñeca y lo detiene. Y pues ya Seth se enoja. Osiris le arranca el brazo, pero estaba hecho de arena. Y Osiris le dice: creí que sería justo darle a Isis la oportunidad de vengarse o de desquitarse. Pero, ay, o sea, por Dios. O sea, tratando de jugar al niño justo cuando todo lo que ha provocado. Y dice que ya, pues ya que habiendo terminado eso, pues ya es hora de que Seth lo acompañe al Duat. Dios mío, es que en serio esta imagen de su brazo con... O sea, es que Osiris pues le arrancó el brazo y se ve que del muñón empiezan a surgir como tentáculos, como ramas negras, pero es que en serio me provoca una sensación de tripofobia horrible. Pero bueno, ya llegamos al final del capítulo 34, que o sea, no sé, estoy decepcionada, estoy como muy... como que me dejó una sensación fea darme cuenta de que otra vez le puso sus horribles manos encima. O sea, es que ya basta de eso, por Dios. O sea, es que no es una temática que me guste, o sea, no la disfruto absolutamente nada. Sé que hay gente que sí, o sea que para esa gente posiblemente esté bien, pero... pues no, o sea, es que a mí no me gusta, me irrita mucho, o sea, no es que me ponga mal ni nada de eso, o sea, simplemente me irrita así de una forma que no puedo explicar. Pero bueno, si les ha gustado y quieren escuchar más, por favor suscríbanse, compartan y nos veríamos en el capítulo 35. Hasta luego.